Horas con 55 minutos. Se reanuda esta reunión permanente de Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia de Asuntos Políticos. Para tal efecto, se cede el uso de la palabra a Edgar Salazar Macías, de Gestión, Políticas Públicas y Derechos Humanos. Buenas tardes. Bueno, al respecto no voy a pronunciarme ni podría pronunciarme por alguno de los candidatos que hay a integrar la comisión o el consejo. Sin embargo, considero válido el hacer señalamiento de cuál es el perfil que se desearía que tuviera la persona que estuviera ahí. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis grave de derechos humanos a nivel nacional, no solamente en Tlaxcala. Vemos un aletargamiento de cierta forma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una situación que debe de resolverse pronto, porque a final de cuentas hay asuntos atorados ahí que no han tenido una respuesta, una resolución. Entonces, ¿cuál es el propósito o cuál es lo ideal en este caso? Simplemente que haya una persona que tenga la apertura para colaborar con la sociedad civil, con todas las personas, a final de cuentas con otros órganos de gobierno, que haya esta cooperación interinstitucional. Porque a veces se da que únicamente se centra en que debe de atender cuestiones de derechos humanos, pero derechos humanos es muy amplio. ¿Por qué? Porque debería tener también incidencia o injerencia de cierta forma en reuniones con la Comisión de Acceso a la Información, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo. A final de cuentas, todos somos garantes o debemos ser garantes de que se respeten, ¿no?, los derechos humanos. Todos debemos de tener en cuenta que es una tarea no solo de gobiernos, sino también de las personas, de los ciudadanos, el hecho de poder fomentar que haya una cultura de derechos humanos, que se entienda lo que son los derechos humanos. Por tal, en el programa de trabajo de quien elijan para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debe ser una persona que tome en cuenta la capacitación constante, no solamente del personal que labora ahí, sino también de todos los que están involucrados en el gobierno, y capacitación abierta a la sociedad civil, como punto número uno. Luego, debemos de tomar en cuenta, o se debe tomar en cuenta que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son derechos que no se han explotado, son derechos que han pasado inadvertidos por gran parte de las personas, y bueno, es algo muy importante, porque por ejemplo tenemos el problema del río Zaguapan. Ahí al parecer derechos humanos no tendría nada que ver, sin embargo lo tienen. ¿Por qué? Porque el artículo 4 constitucional nos establece que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano en el cual puedan desarrollarse. Entonces, por tal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también debe de tener injerencia en eso, también debe de preocuparse por una continua actividad por parte del gobierno, por parte de la sociedad civil, para poder abatir ese problema que daña la salud, que daña el ambiente y al final de cuentas daña a las personas. También se debe de realizar un estudio de cuáles son los derechos que más están siendo violados en el Estado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ahí podemos detectar las áreas de oportunidad, o se pueden detectar esas áreas que es necesario atacar lo más pronto posible. Digamos, si el derecho a la libre expresión está siendo coartado, bueno, entonces ese es un punto que debe de subir tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo para poder hacer algo al respecto. Entonces, la persona que esté ahí debe de establecer un plan de trabajo adecuado, innovador, y que ustedes los cuestionen y realmente se involucren en designar a una persona que no únicamente está ahí y que diga, bueno, yo tengo conocimiento de qué es un derecho humano, pero ¿cómo lo hago efectivo? No sé, no tengo idea, ¿no? O cuáles son las herramientas que se deben de tomar, qué personas necesito para atacar cada uno de esos problemas. Por ejemplo, retomando el ejemplo del río Zaguapan, un abogado, por ejemplo, puede meterse para ver en la ley de aguas nacionales, constitución estatal, constitución federal, pero al final de cuentas el proceso, una sugerencia, un
proyecto tal vez de mejoramiento de las condiciones del río Zaguapan, no lo puede hacer un abogado, tiene que contratar, o se tiene que buscar una persona adecuada, ¿no? Una persona, un ingeniero ambiental tal vez, que pueda elaborar un plan de trabajo que, lo repito, debe ser conjunto, a final de cuentas. Los derechos humanos son muy amplios como para únicamente sesgarnos a los derechos, pues, reproductivos, derechos civiles, ¿no? Tenemos que, o bueno, estas personas tienen que tener pleno conocimiento, amplio conocimiento, y no únicamente pensar que con poner una postura respecto del matrimonio igualitario ya está cumpliendo con su labor de respetar derechos humanos o de buscar la protección de derechos humanos. Y también debe de involucrarse con el Poder Legislativo, por ejemplo, para estructurar mejor leyes, por ejemplo, la Ley de Convivencia Solidaria, que es una ley que tiene muchos defectos, es una ley que debe ser reformada, debe ser adecuada a la realidad, una ley que debe de establecer cuestiones prácticas, porque en uno de sus artículos establece que esa sociedad únicamente podrá disolverse a los 2 años de haberse creado. Entonces, bueno, entonces ahí está atentando en contra de la libertad de decidir con quién vivir, con quién no vivir. Entonces, si nos está poniendo reglas incluso más estrictas que el matrimonio, no está respetando, pues, el derecho de la persona a decidir sobre su vida, ¿no? Entonces, únicamente es eso, únicamente es parte de sugerencias, parte de lo que puedo ver desde este lado. Yo sé que ustedes tienen una tarea muy complicada al elegir a una persona, sin embargo, considero que la sociedad civil tiene mucho que aportar, más allá de postularse por una persona, más allá de reconocer los méritos académicos de una persona, sino que es ver realmente qué es lo que puede aportarnos, cuál es su plan de trabajo y cuál es la situación que esta persona podría dar a los derechos humanos en el estado de Tlaxcala. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Edgar, por tu participación y felicidades porque tocaste otro punto que no habían tocado. Bueno, pues una vez conocidos y aprobados los trabajos de esta reunión permanente y siendo las 14:01 de esta fecha, se declara un receso en la misma para continuar el día 22 de mayo del presente año a las 9 horas en el Salón de Sesiones Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con la finalidad de desahogar la comparecencia de aspirantes e integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias, buenas tardes.